Bienvenidos a un nuevo audio o vídeo de Boron Moto. Soy Miguel XR33. Bienvenidos a un nuevo audio en este caso vídeo de Boron Moto. Soy Miguel XR33. Bueno, antes que nada, daros las gracias del magnífico recibimiento que hemos tenido en YouTube. La verdad es que el vídeo se ha visto bastante más de lo que nos imaginábamos. No es ninguna maravilla, pero para nosotros los números no es algo muy importante. Y ante todo, sobre todo, gracias a la gente que ha sido sincera y nos ha enviado un no me gusta. O sea, no tengo ningún me gusta y tengo 7 no me gusta, ¿vale? Cosa que a mí, personalmente, me sirve más, ¿vale? Me sirve para demostrar que, bueno, que yo ya tenía claro que YouTube es un canal distinto para nosotros, no lo dominamos todavía y hay que pulir un montón de cosas, por supuesto. Y luego, pues encima, pues, oye, que si no lo haces bien, pues lo lógico es que te lo digan. Cosa que me ayuda. No hay comentarios, espero algún día tengamos alguno, pero bueno, poco a poco esto se va haciendo y vamos rodando y vamos haciendo las cosas cada vez un poquito mejor. Bueno, el tema principal del vídeo, ya habréis visto la cabecera, es contestar una carta que nos ha enviado el amigo NJ, ¿sabes? No os puedo decir más, es lo que pone. Y bueno, más o menos lo que dice así, le envía una carta a Boro, que dice algo así, que me llama la atención lo de los 8 ganadores diferentes en las últimas 8 carreras. Eso no se habrá dado mucho en la historia. ¿Se deberá a la nueva electrónica común? Si no recuerdo mal, desde aquí nos hablaba bien de los nuevos cambios que se están haciendo desde la organización. Pero la temporada está siendo muy entretenida y no hay nada cerrado. Quizá han dado en el clavo, ¿no? Vale. Luego Salva le contesta, y luego el amigo NJ le vuelve a contestar. Lo podéis leer en el blog, no hay ningún tipo de problema. Y entonces, pues claro, Salva me ha dicho, ¿tú cómo has entendido MotoGP? Y ya veis, o sea, una maravilla, ya me podéis escuchar, vamos, entiendo muchísimo, porque voy a todas las carreras y tengo 1000 amigos en MotoGP. Vamos a ver, yo no soy especialista en MotoGP, ¿vale? Ni nada por el estilo. Lo único que ocurre es que a mí las carreras me han gustado desde siempre. A Salva también, a Moro también le han gustado, ¿vale? Y a mí siempre me ha gustado mucho la tecnología y siempre me ha gustado el tema de la competición, sobre todo a nivel de mundial, ¿no? Yo era de los que devoraba las pruebas de las 500 que hizo nuestro querido Denis Noyes, las que hacía Alan Carcar, las que hacía el malogrado César Agüí. Primo, me debes una cerveza, ¿vale? Y otra mucha gente que ha tenido la suerte. Max Oxley y algunos más que nos pudieron transmitir lo que era, por ejemplo, el intentar llevar deprisa una 500 de Gran Premio, ¿sabes? O cosas así, ¿no? 250 de Gran Premio, que también era muy complicada. Incluso las 80, que ya os podéis imaginar, motores pequeñísimos con apenas caballos que había que llevar muy arriba y motores ligerísimas donde te tenías que esconder a la máxima. Todo eso pasó, hoy en día estamos en otro mundial, un mundial de 4 tiempos, de motos totalmente distintas, donde ya no se mira tanto la cilindrada como si el nombre ya no va por cilindradas, ya va por nombres. Bueno, la cuestión, el amigo NG nos comenta una serie de cosas, habla del porqué, o sea, pregunta el porqué de si nosotros podemos llegar a entender el porqué de los 8 ganadores en MotoGP este año, cuando llevamos más de un lustro que solamente ganan 4, ¿vale? Y bien, desde mi punto de vista teórico, de mucho leer y de mucho haber visto carreras y de mucho escuchar a los comentaristas buenos de verdad, ¿vale? De escuchar a Denis Noyes, de escuchar a Kiko de la Era, de escuchar a Alberto Puig, de escuchar a Cribillé, de escuchar jolín, lo siento. Bueno, hay algunos técnicos muy buenos que han estado dando explicaciones en las retransmisiones, sobre todo cuando eran de televisión española, claro, y ahora las de Movistar, ¿sabes? Pues la verdad es que el nivel era muy bueno y donde te explicaban un montón de detalles para que tú pudieras entender lo que eran las competiciones, ¿no? Y el nivel tecnológico. Ya digo que a mí me ha encantado la tecnología, yo sé que hay mucha gente que no, o sea, que le da exactamente igual que una MotoGP tenga 1000 centímetros cúbicos, o que tenga 800, que tenga mucha electrónica, o que tenga poca, o que no tenga ninguna. Yo sé que eso mucha gente no lo entiende, ¿vale? Y ni tienen ganas de entenderlo, y cosa que me parece muy bien, ¿no? Que les da exactamente igual la diferencia entre llevar frenos de carbono o frenos de hierro. La cuestión está en que peguen unas apuradas de muerte y en la televisión se vean unas apuradas de miedo, ¿vale? El amigo NG, por lo que... NG no, NJ,
amigo. NJ. Lo siento, tío. Ya sabes, que aficionadillo es lo que pasa. Entre aficionados no vamos a pisar la manguera. La cuestión está en que, vamos a ver, este año sí que han habido un par de diferencias básicas. Ya os he escrito varios artículos técnicos sobre el tema. Los podéis ver en el blog. Simplemente buscar en el lateral izquierdo, aquí, MotoGP para no iniciados. ¿Vale? Aquí en el lateral izquierdo lo tenéis. El primero Dakar, novedades de 2016, MotoGP para no iniciados. ¿Vale? Ahí hice yo un especial. El especial ya tiene, creo que son 3 añitos, si no recuerdo mal. Creo que lo hice... a ver... Lo hice en febrero del 2015. O sea que bueno, tiene 1 año y medio, tampoco es tan antiguo. Pero da igual, la cuestión es la misma. No ha cambiado tampoco... Aunque ha cambiado mucho el MotoGP, no ha cambiado tanto. ¿Vale? Tema de suspensiones, tema de frenos de carbono... o sea, tema de chasis y su comportamiento y su forma de absorber según qué frecuencias vibratorias y tal. De todo eso hablo de una forma muy aficionadillo en el blog, y entonces yo os recomendaría que le pegáis un vistazo. A lo mejor no entendéis ni la mitad o ni una cuarta parte, pero pegarle un vistazo siempre viene bien porque siempre coges un poco de idea de lo que se cuece en MotoGP, ¿no? Luego tenemos el tema de los cambios que sí que han habido este año. Uno de ellos, que es un cambio que se debería de hacer cada cierto tiempo, porque resulta muy jodido para algunos, pero resulta muy democrático para otros, ¿vale? Y es el tema del cambio de neumáticos. Hasta hace una década, los neumáticos eran libres, y entonces diversas marcas participaban en el Mundial. Yo cuando entré, era sobre todo Michelin y Dunlop los que más peleaban por el tema. Todos los veteranos recordaremos cuando entró Pirelli con la calliva de Randy Mamola y los derrapadas que nos ofrecía el norteamericano. Pirelli estuvo unos años intentando evolucionar sin éxito los neumáticos. Luego llegó Bridgestone, luego Dunlop fue un poco para atrás, Bridgestone fue un poco para adelante. Algunos también recordaréis, algunos menos mayores que yo, recordaréis el año que hizo Carlos Checa con una Yamaha amarilla patrocinada por Dunlop, ¿vale? Bridgestone empezó a subir, todos los pilotos de repente quisieron llevar Bridgestone, cambios a mitad de temporada, como vieron por ejemplo como el de Dani Pedrosa, que fue muy llamativo, ¿vale? Todo eso está en la biblioteca, lo podéis leer, lo podéis buscar, está en internet, no vais a tener ningún tipo de problema y podéis, si os interesa, podéis enfocaros más en la cosa, ¿no? El cambio a Michelin este año tenía una ventaja y un inconveniente. La gran ventaja es que Michelin es un gigante, ¿vale? Del neumático, y a Michelin no le tienes que explicar cómo se hace un neumático, ¿vale? A Michelin lo único que le hacía falta era rodar, ¿vale? Vamos a ver, que es un poco lo que le pasó a Bridgestone cuando entró. Cuando entró Bridgestone con 2 pilotos japoneses, nadie quería eso, aquello era piel de plátano, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenían experiencia. Y a medida de ir rodando, ¿vale?, van evolucionando. ¿La ventaja cuál es? Que este año Michelin entra y tiene toda la parrilla completa para servir de evolución de los neumáticos. Está claro que se van a centrar sobre todo en los pilotos más punteros, en los pilotos más rápidos, pero también le preguntan a los últimos de la parrilla: oye, ¿tú por qué no vas con nuestros neumáticos? ¿Vale? Michelin tiene un know-how impresionante, está adquiriendo más, y si os fijáis, bueno, los que podéis tener la suerte de seguir las retransmisiones de Movistar, pues escucharéis mucho que casi siempre, o sea, que en casi todas las carreras Michelin está trayendo algún neumático nuevo, ¿vale? O sea, están en constante evolución. Michelin no lo ha querido hacer como Bridgestone, han cambiado la filosofía del neumático. Delante, en vez de buscar un neumático ultra blando de una forma, lo han buscado de otra, a base de mayor anchura, a base de distintos cambios que no voy a entrar yo ahora porque no es el caso, ¿no? Pero lo que sí que está muy claro es que este cambio Michelin, yo he dicho que trae una serie de ventajas, y el inconveniente está en que a los pilotos los pone todos a cero, ¿vale? Y el problema está en que el neumático, los que montáis en moto, ¿vale?, los que que seréis casi todos, pero seguro que algunos no montan moto, no hay ningún tipo de problema, pero los que sí que montáis en moto, y sobre todo los que os gusta ir más o menos deprisa con vuestra motocicleta, os habréis dado cuenta, o un día de lluvia o un mal asfalto, ¿vale?, os habréis dado cuenta que el comportamiento de los neumáticos es básico.
Sobre todo donde más se nota es cuando ya llevan los neumáticos unos ciertos miles de kilómetros, que ya la moto ya empieza a bailar por todos lados y no tienes absolutamente nada de agarre, y de pronto coges y cambias de neumáticos. De repente la moto va por un rail, tumba ya solita, frena de maravilla, acelera si no se mueve, y dices, joder, qué diferencia, ¿vale? Entonces, los que montamos en moto más o menos entendemos la gran sensación que nos dan los neumáticos. Y sobre todo cuando te equivocas de neumáticos y de repente dices, estos neumáticos no me gustan. Y no entro bien, y no me encuentro cómodo, y no se ajustan. Que no quiere decir que sean neumáticos malos, pero significa que a lo mejor por tu tipo de conducción, de apoyar mucho la rueda delantera o apoyarte mucho en la rueda trasera, que de eso hablaré algún día. Algún día os contaré un rollo de estos que le he contado a mis compañeros de trabajo, que me los tienen que aguantar. Ya os contaré el tema de conducir con la rueda trasera o con la rueda delantera. Por el funcionamiento de vuestras suspensiones, por el estado de la llanta, por el estado de la rigidez del chasis. Entonces, está claro que hay veces que no os ajustáis a los neumáticos que habéis montado y dices, no me da confianza. ¿Vale? Pues imaginaros esto en MotoGP multiplicado por 150.000. O sea, estamos hablando de motocicletas que como mínimo tienen 250, 260 caballos, como mínimo, ¿vale? Que aunque algunas están más capadas de revoluciones, por ejemplo las Yamaha M1 del equipo Textura, por ejemplo, se sabe que no les van a dar el mismo número de motores que a las motos oficiales y les han rebajado, creo que son 1500 o 1800 revoluciones de máximo. O sea, para que aguanten más, y entonces imaginaréis que esas 1800 revoluciones es falta de caballos, pero aún así más de 250 caballos tiene la moto más mala de parrilla. ¿Vale? Ya son todo motos totalmente oficiales, o sea, todo moto prototipo puro, con motores diseñados exclusivamente para la competición, no como hasta hace poco con las CRT, que eran motocicletas con motores de calle muy preparados, pero que no llegaban a los 220, 230 caballos, no llegaban, porque no había motor para hacerlo. Hoy en día sí, ¿vale? Estamos hablando de que nos estamos subiendo a una motocicleta de 250, 260 caballos mínimo, con unos frenos de carbono que frenan la hostia, con unas suspensiones Öhlins que son todas una maravilla, ¿sabes? Lo mejor que fabrica la empresa sueca, con unas motocicletas que pesan apenas 160 kilos, o sea, imaginaros vuestra moto, lo que pese vuestra moto, pues imaginaros con los kilos, o sea, que pesara 160 kilos y que tuviera 260 caballos, ¿vale? Y que luego encima tienes la obligación de llevarlos al límite. O sea, mejor todavía tienes la obligación de llevarlos al límite, ¿no? Entonces, claro, como os imaginaréis, es básico el que confíes en tus neumáticos. Los pilotos de MotoGP, pues, excepto los que subían de Moto2 o los que subían de Superbike, ya estaban todos rodados, ya todos conocían perfectamente el funcionamiento de los Bridgestone, y de repente se cambia Michelin. Hay muchas caídas, os acordaréis, ya lo comentamos el año pasado en el blog, hubieron bastantes caídas cuando probaban los Michelin, ¿vale? Durante la temporada se hicieron una serie de pruebas privadas, o sea, unas pruebas a puerta cerrada, sin tiempos, y los pilotos se caían. En los entrenamientos pretemporada los pilotos se caían, y durante las primeras carreras los pilotos se caían, porque no conocían dónde estaba el límite correcto del neumático, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues a unos pilotos se adaptan mejor, más rápido, porque es para su forma, o sea, ese neumático se adapta mejor a su forma de conducir, y hay otros pilotos que les ha costado bastante más, ¿vale? Por rigidez de carcasa, por lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, uno de los problemas que hubieron, recordaréis a principio de temporada que reventaron dos neumáticos Michelin, ¿vale? Uno en plena recta, aquella caída de Loris Baz, ¿vale? Michelin inmediatamente encendió la alarma y todo muchísimo más rígido para que el neumático aguante. Claro, era el neumático piedra, que han obligado otra vez a reglajes, otra vez a cambios y tal. Y esos neumáticos con carcasas bastante más rígidas, pues le han dado una serie de problemas a pilotos que por su forma de conducir o por su fisionomía, por su peso, ¿sabes? Calientan bastante menos el neumático. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido Dani Pedrosa, ¿vale? Que no lograba darle calor al neumático para que tuviera el suficiente agarre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a principio de temporada, algunos pilotos que estaban delante el año pasado, sencillamente se los tragó a la tierra, ¿vale? Los casos más llamativos han sido, por ejemplo, los chicos de Textura, bueno, repetir otra vez, sobre todo Bradley Smith. Recordad que el año pasado Bradley estaba luchando entre los 5, 6, 7 primeros toda la temporada, ¿vale? Y de repente se lo tragó a la tierra. Paul Espargaró lo intenta, pero tampoco es que esté haciendo mucho más, ¿vale?
¿Qué os diría yo? Dani Pedrosa, por ejemplo, era otro buen ejemplo. ¿Vale? Os puedo hablar de Johnny Hernández, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que algunos pilotos, estos neumáticos de principio de temporada, le iban fantástico. A unos les iba fatal y a otros, sin embargo, les iba fantástico, les iba de coña. Decían, joder, macho, qué bien voy. ¿Vale? Y algunos pilotos, de repente, pum, los veías que estaban delante. Danilo Petrucci, ¿vale? Su compañero Scott Redding, ¿vale? Estos neumáticos Michelin, por ejemplo, se han adaptado muy bien a las Ducati antiguas, ¿sabes? Por ejemplo, la GP14.2, ¿sabes? Héctor Barbera tiraba para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que estos neumáticos han sido problemáticos en parte, pero claro, los neumáticos han seguido evolucionando como os he dicho. Y claro, esta evolución de los neumáticos ha hecho que cada vez se aproximen más a lo que los pilotos entienden como un neumático de competición. No voy a decir que se aproximen más a los Bridgestone, pero digamos que ya han ido creando una serie de inercias, una serie de mejoras. Los neumáticos cada vez tienen un poquito más de agarre, tienen un poquito más de duración, con lo cual siguen las dudas de siempre de si más blando, si más duro. ¿Vale? Ya digo que los que lo podéis escuchar en Movistar, pues es una maravilla, ¿sabes? Y os cuentan un montón de cosas de estas, ¿no? Y ahora pues se está viendo pues, que hay una serie de pilotos que están empezando a subir, ¿vale? Y hay otros pilotos que sencillamente se van para atrás, ¿vale? Que no están llegando no están llegando. Hay algunos pilotos que no se están acostumbrando directamente, Alex Espargaró, vuelvo otra vez a Parley Smith, y sin embargo hay otros pilotos que están evolucionando con esos neumáticos y están tirando para adelante. Héctor Barbera, por ejemplo, es un piloto que se está demostrando muy estable con estos neumáticos. Dani Pedrosa, ya habéis visto la evolución favorable que ha tenido. Cal Crutchlow también ha tenido una evolución bastante favorable. Entonces, el tema de los neumáticos, ya os digo que hasta mediados del año que viene, Michelin tiene mucha faena que hacer hasta lograr un neumático, entre comillas, estándar. ¿Vale? Un neumático que ya agrade a la gran mayoría de la parrilla y que ya quede claro más o menos de que este es el neumático que se va a utilizar. No quiere decir que se queden estancados. Los de Bridgestone, por ejemplo, aunque también era monomarca, desde luego no se quedaron estancados y siempre presentaban un neumático nuevo, ¿sabes? Siempre había alguna novedad, pero ya no era una novedad obligatoria como ahora. Bridgestone tenía su gama de neumáticos, que para este circuito los neumáticos buenos son estos. Y pues mira, vamos a probar a hacer una cosita y voy a coger y os dejo este neumático para que lo probéis a ver si os gusta más o os gusta menos. Si os gustaba más, al año siguiente se incorporaba y si no, pues otro neumático perdido. Pero no creáis que los de Bridgestone no han continuado con la evolución no han continuado con la evolución. Y Michelin pues hará lo mismo a partir del año que viene, cuando ya la cosa se estabilice y logren, digamos, un compromiso estándar. Ya sepan la anchura correcta, ya sepan la rigidez más o menos correcta, ya sepan los compuestos más o menos correctos para agradar a la mayoría de los pilotos en la mayoría de los circuitos. ¿Vale? Entonces ese es el punto número 1 NJ del tema de los neumáticos. Ya ves que los pilotos se van haciendo, los neumáticos van mejorando, con lo cual otros pilotos que no se hacían ya se pueden ir haciendo más. ¿Vale? El tema de las carcasas, por ejemplo, volvemos otra vez a lo mismo. A principio de temporada, Michelin tiró para atrás con carcasas mucho más rígidas porque reventaron, ¿vale? Pero ahora que ya van cogiendo experiencia, las carcasas vuelven a ser un poco más blandas. Y ahora por Dani Pedrosa ya puede empezar a meterle calor al neumático. Y ya lo veis que estas últimas carreras Dani Pedrosa está subiendo hasta, por supuesto, la magnífica victoria del otro día. Vamos, una victoria incontestable, maravillosa. Dani, perfecto, porque hizo una carrera genial. Creo yo que remontó a todos los pilotos buenos y creo yo que os dejó a todo el mundo clarísimo de que Dani Pedrosa no es ningún gañán y sigue teniendo mérito para seguir siendo el cuarto piloto de los 4 jinetes, ¿vale? Aunque algunos digan que no, es mi opinión, ¿vale? Pero bueno, que creo yo que ha callado muchas bocas y me alegro. ¿Qué pasa? Segundo cambio que ha habido esta temporada ha sido lo de la electrónica única. Ahí sí que ha habido más historia, ¿vale? Eso sí que ha igualado más todas las motocicletas, ¿vale? Por ejemplo, Xavi Forés, estaba leyendo esta mañana una pequeña entrevista que le hacían durante este fin de semana, que sabéis que Xavi Forés ha sustituido a Loris Bal, lesionado en la carrera anterior, y ha salido a pasear la Ducati Aventia, ¿sabes? A que se vieran los carteles y tal. Lo que pasa es que se ha resentido de una lesión y prefirió no correr riesgos y retirarse. Él comentaba, por ejemplo, fijaros lo que es curioso, que la electrónica de su Ducati de Superbike, ¿sabes? Lleva, o sea, es una moto
casi prácticamente oficial del año pasado, con lo cual lleva una electrónica más sofisticada que la de este año, ¿vale? O sea, las Superbikes buenas están llevando una electrónica más compleja que la de este año, o sea, que la que llevan este año los de MotoGP, ¿vale? Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Esa electrónica única sí que ha igualado la parrilla, eso sí que ha igualado la parrilla, ¿vale? MotoGP, o sea, lo de los Michelin han mareado la parrilla, pero la electrónica única sí. ¿Por qué? Porque las MotoGP de fábrica han perdido mucho, ya no tienen esa electrónica maravillosa que les permitía salvarlo todo y que no permitía hacer nada, que no habían caballitos y que no habían unas historias, siguen sin haberlos, pero ya no. Ya el tacto ese que tenían infinito, que tenían los pilotos totalmente de conexión de fábrica, eso se ha perdido bastante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Los mayores beneficiarios han sido los últimos, los que tenían motos malas. ¿Vale? Porque de repente es que resulta que vuelvo otra vez a la Ducati GP14.2, la que gasta el equipo Vintia y la que gasta el equipo Spark, ¿sabes? Motos de hace 2 años, y de pronto han tirado para adelante. ¿Pero por qué? Porque la electrónica única que es mala para los pilotos oficiales, va a resultar que es mejor que la que tenían ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos sí que han mejorado. O sea, los de arriba sí que han empeorado un poco y sobre todo los que han mejorado mucho han sido los de detrás. Bueno, como podéis ver, cambio de posición porque es que me ha ocurrido lo que pasa cuando se tienen unos conocimientos, o sea, una capacidad tecnológica como la que tenemos nosotros, que el móvil se estaba quedando sin batería y me ha cerrado la grabación. Entonces, si veis, tengo aquí conectado el cable, ¿vale? Ahí al enchufe, un pequeño desastre, ¿vale? Aquí con el micrófono para que se oiga mejor. Una maravilla, chicos, una maravilla. Esto es tecnología pura y todo lo demás son historias. Bueno, hablando de tecnología, estábamos con el tema de los neumáticos, o sea, con el tema, perdón, de la electrónica. Os estaba comentando que eso, que las MotoGP satélite, ¿vale? Iba a decir las malas. Bueno, tener en cuenta que en parrilla, vuelvo a repetir lo mismo, hay motos de hace 2 años, ¿vale? Entonces no son lo último que hay en parrilla. Estas, sin embargo, con esta electrónica única, sí que han mejorado, sí que han mejorado. Sí que este software único es bastante mejor que el que tenían ellos, ¿vale? Y entonces eso sí que ha igualado bastante lo que es la parrilla. El software sí que lo ha igualado. ¿Por qué? Eso es lo que sí que pretendía Dorna. Yo ahí es donde creo que Dorna sí que acertó plenamente, ¿vale? El tema de los neumáticos ya digo que es circunstancial y el año que viene se va a estabilizar. Pero el tema de la electrónica yo creo que sí que ha acertado Dorna, ¿vale? Porque la electrónica es maravillosa, ¿vale? Los que habéis conducido una motocicleta moderna os habréis dado cuenta. Consumos ridículos, un tacto de gas exquisito. Lleves un bicilíndrico, lleves un monocilíndrico, lleves un 4 cilindros, ya todas ya tienen medios, bajos, altos, ya no se distingue absolutamente nada. Y luego encima la seguridad pasiva y activa que da el tema de tener un buen ABS, de tener un buen control de tracción, de tener, por ejemplo, las últimas suspensiones electrónicas autorregulables, que el que tenga una moto de esas seguro que la estará gozando al máximo, ¿vale? Entonces toda esa electrónica, mucha de esa electrónica viene de MotoGP, ¿no? Los giróscopos y cosas por el estilo vienen de MotoGP y esa tecnología ayuda. Pero lo que está muy claro es que era una tecnología excesivamente pasada para lo que era las carreras, ¿no? O sea, tener en cuenta que la electrónica no tiene fin, ¿vale? La mecánica no tiene fin, pero la electrónica menos. Y tú, los que entendáis un poco de informática, sabéis lo que os quiero decir. O sea, para hacer un programa, simplemente pues necesitas ponerte delante de un ordenador y ponerte a escribir. Y si menos de poner a una persona pones a 20, pues se escribirán 20 programas o ese programa avanzará 20 veces más deprisa. Y encima con 20 ideas distintas para poder mejorar ese software. ¿Vale? Y si en menos de 20 ponemos 50, pues ya os podéis imaginar. Imaginaros, entonces ahora volvemos a un gigante, por ejemplo, como Honda, ¿vale? Que tiene una fábrica, la fábrica de HRC, antiguamente muy comentada con sus pegatinitas y todo esto, ¿sabes? Una fábrica entera solamente para hacer motos de carreras, ¿vale? Con sus fraguas, con sus niveles de seguridad ultra mega controlados, donde gastan materiales ultra exquisitos, ¿vale? Eso, Honda, gigante. Yamaha, 3/4 lo mismo. Suzuki, más pequeña, pero también. Y Ducati.
¿vale? Ducati a lo mejor es la más pequeña de todas, pero antiguamente se apoyaba muchísimo en Ferrari, ¿vale? Porque no sé si lo sabréis, pero Ferrari y Marlboro, o sea, Ferrari y Ducati comparten el mismo patrocinador, que es Marlboro, que es la marca de tabaco, aunque no lo parezca, pero están patrocinados por la marca de tabacos, ¿vale? Si os fijáis, el logotipo de Ducati y el de Ferrari, ese alargadito con la misma barra y tal, es el mismo porque ese es el logotipo de, digamos que de la ayuda de Marlboro, de la ayuda encubierta de Marlboro, ¿vale? Y entonces Ferrari sí que le ha ayudado mucho, pues sobre todo en cuestiones de software, por eso las Ducati siempre han ido muy bien. Y últimamente, pues desde que fueron comprados por el grupo Audi, ya os podéis imaginar, o sea, por el grupo PAG, quiero decir, o sea, Audi a la cabeza, con el grupo BAG de Volkswagen, SEAT, ¿vale? Bugatti, sabéis que hay tecnología, toda la que quieras, y sobre todo dinero. ¿Vale? Entonces Ducati, pues claro, ha recibido un montón de apoyo. O sea, Gigi Dall'Igna ha podido meterse a investigar cositas que saben los del grupo BAG, ¿sabes? Se les ha ofrecido material para poder evolucionar esas cosas, ¿sabes? Sobre todo en cuestiones de fabricación, ¿vale? O sea, yo os hablo más que nada de temas de fabricación, ¿vale? Y sobre todo de ingenieros, que para poder escribir líneas y líneas y líneas de, de código, ¿vale? Por eso, claro, ahora de repente se llega y se dice, no, no, ahora un código común para todos. Por supuesto, con una serie de posibilidades de ajuste, porque hay unos motores que son 4 cilindros en línea, hay otros que son en V, los calados de los cigüeñales y los órdenes de las explosiones de los cilindros no es exactamente igual, o sea, los tiempos de las explosiones no son iguales, hay una serie de cambios, ¿vale? El motor desmodrómico puede subir a lo mejor 1000 vueltas más que uno con válvulas neumáticas, etcétera, etcétera. Entra también ahí el software de el control del embrague, que por supuesto cada marca tiene su tipo de embrague, con lo cual hay que ajustarlo para eso. Tienen su caja de cambios seamless, que no serán exactamente iguales unas con otras. Entonces se pueden hacer una serie de ajustes, pero toda la electrónica es la misma, básicamente. ¿Vale? Con una serie de posibilidades de, pues eso, de que tú le conectas tu propia centralita con los giróscopos y con el posicionador y todo esto, donde ahí se supone que se puede trampear un poquito, pero bueno, hasta ahí bien. Todo el mundo lleva prácticamente lo mismo. Ahí es donde se han notado las diferencias. Las motos más grandes han perdido capacidad, las motos más pequeñas han ganado capacidad. Y entonces, amigo NJ, ahí es donde seguro que es donde más se nota el tema de la igualdad de los pilotos. Y luego, como bien comentaba Salva, el tercer punto ha sido que este año pues estamos teniendo una serie primero, lo que os comentaba, de igualdad de mecánica. Luego, de la duda del tema de los neumáticos, ¿vale? Que a unos les favorece y a otros les perjudica, ¿vale? Luego, pues una serie de... Todo eso crea un estado de ánimo, ¿vale? Y hay unos pilotos que están más animados y hay otros pilotos que están bastante menos, ¿vale? O sea, os podéis imaginar que Bradley Smith, por ejemplo, seguro que no estará muy contento. Y Johnny Hernández no os digo nada, ¿vale? Imaginaros Tito Rabat, un tío que hasta el año pasado era ganador de carreras, ¿vale? Y está intentando no terminar el último en MotoGP, ¿vale? Como podéis imaginar, el estado anímico a estas alturas de la temporada, pues tampoco es el mismo, ¿vale? Hay pilotos que ya prácticamente se pueden dar por descartados para el Mundial. Por ejemplo, Dani Pedrosa ya sabe que no va a poder ganar el Mundial. Jorge Lorenzo ya se huele de que no va a poder ganar el Mundial, que aquí el Mundial ya prácticamente está entre Márquez y Rossi. Van a ser prácticamente, excepto que ocurra alguna desgracia, van a ser prácticamente los dos los que se jueguen el Mundial a final de temporada. Y entonces, pues todo eso anímicamente cansa, ¿vale? Hay una serie de pilotos, por ejemplo, como por ejemplo los de Testrua, que saben que el año que viene se van a KTM, ¿eh? Hay una serie de pilotos como Iannone, que sabe que el año que viene se va a Suzuki. Hay una serie de pilotos como Alex Espargaró, que no va a rendir ya con la Suzuki porque lo han tirado de Suzuki, o sea, porque lo tiran el año que viene de Suzuki para poner a dos nuevos, ¿vale? Y lo que está muy claro es que no se va a jugar la vida. Dice, bueno, pues yo me voy aguantando hasta que seguro que está apretando, que yo no digo que se esté paseando ni mucho menos, pero seguro que ya la forma de plantearse en las carreras ya no va a ser la misma, ¿vale? Entonces, todas esas cosas se notan, todas esas cosas se notan. Pero luego, lo que comentaba Goro, tenemos el último factor y es que este año ha llovido bastante más. Otros años las temporadas han sido muy secas y sin embargo hay temporadas en que, por las circunstancias que sean, llueve más, ¿vale? Yo os puedo poner, por ejemplo, el ejemplo del año que ganó Kenny Robert Jr. con la Suzuki, el último campeonato del mundo que ganó Suzuki. La Suzuki era una moto
estable, era una moto que se dejaba llevar bien, pero era la más lenta la RGV 500 era la más lenta de la parrilla. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, la Apriliona 500 bicilíndrica llevada por Tetsuya Yada le adelantaba en las rectas. ¿Vale? O sea, una 2 cilindros adelantaba una 4 cilindros. O sea, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Ese año llovió mucho y la Suzuki era más suave, era más tal, y entonces podía estar, o sea, esa falta de caballos, el agua la disimulaba. ¿Vale? Es que tener en cuenta que el agua disimula un montón de cosas. Los que habéis rodado en agua sabéis perfectamente lo que es. Yo, por ejemplo, en agua yo me arrugo. ¿Vale? Yo soy de Valencia, yo soy de la California del Norte, ¿vale? Y a mí en cuanto llueve yo me arrugo, porque no estoy acostumbrado. Seguro que algún galaico y algún cántabro se estará riendo de mí, o algún vasco se estará riendo de mí a carcajada diciendo, menudo moñas! Es verdad. Yo cuando veo barro en campo me acojono vivo. Y cuando el asfalto está mojado, pues no me gusta nada. ¿Vale? Y yo sé que hay mucha gente que sale directamente, ¿sabes? O sea, todos nuestros amigos del norte, que salen directamente con el chubasquero y digo, wow, pues está lloviendo, pues mejor. ¿Vale? Yo, por ejemplo, no. Entonces, a eso es lo mismo. Lo veis claramente, por ejemplo, con el tema de Lorenzo. Hay pilotos en que se arrugan en el agua. ¿Por qué? Por lo que sea, porque se han caído muchas veces, o porque se han caído pocas pero se han hecho daño, o porque no encuentran el tacto de los neumáticos, o porque lo que sea. Pero sin embargo ocurre justamente de lo contrario. Hay alguna serie de pilotos, ¿vale? Yo sobre todo me quiero acordar de nuestro querido y llorado Ricardo Tormo, ¿sabes? Que en agua eran auténticos cracks. O sea, de repente le llueve, ¿no? O sea, el último gran figura del agua, por ejemplo, ha sido Anthony West, el australiano. Yo me acuerdo que estuvo corriendo en 125, estuvo corriendo en 250 y en 500, bueno, en MotoGP, ¿vale? Y luego en Super Sport y en Superbike. ¿Vale? Pues tuvo la suerte de que él, por ejemplo, sustituyó con la Kawasaki, lo subieron porque estaba sustituyendo a un piloto lesionado y de repente coge y hace podium. ¿Vale? Pero es que luego, a las semanas, sustituye a un piloto de Super Sport y está lloviendo y gana. ¿Vale? O sea, hay pilotos que tienen ese tacto con el agua, que tienen esa magia con el agua y de repente tiran bien. ¿Vale? Y hay otros que no. Entonces, ¿qué pasa? Esos que no y esos que sí hace que de repente una carrera de lluvia las clasificaciones pueden ser totalmente distintas. Aparte de que, bueno, una carrera en agua favorece mucho las caídas. ¿Vale? Lo habéis visto, que es lo más habitual, el que haya una carrera en lluvia, que salgan 22 pilotos y que a lo mejor terminen 12 o 13. ¿Vale? Entonces, eso, si tú te aguantas en pie, te garantiza que vas a hacer un buen resultado. Claro, aunque sea por eliminación, ¿vale? Pero es que eso también entra dentro de la carrera. O sea, aunque tú hagas el pato, pero si logras terminar la carrera, terminas el 12 y coges más puntos que si te estuvieras jugando la vida por luchar por el 15. ¿Vale? Pues esto pasa igual. Se te van autoeliminando pilotos que se te van cayendo y luego encima tú tienes la emoción de ponerle huevos y tirar para adelante. Y luego la emoción de verte delante y decir, hostias, o me caigo o continúo. Voy a poner, por ejemplo, el caso de no sé, iba a poner el de Kraslow, pero casi mejor ponemos el del australiano. ¿Vale? La verdad es que, ¿qué pasa? Que de repente se encuentra delante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tirar a ganar o caerse. ¿Qué más da? Si es que si fuera en seco iba a hacer de los últimos. Iba a hacer un 12, un 13. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué interesa? Pues lo que interesa es tirar para adelante. Tirar para adelante y a ver el resultado cuál va a ser. El resultado, ¿vale? Pues en el caso de Jack Miller, pues fue corrector. Fue el mejor resultado que se podía esperar. Pero es que hemos visto a la Berti, hemos visto a Loris Baz, hemos visto a Ayrton Barberá, hemos visto una serie de pilotos que están muy atrás, que de repente saltan para adelante. El año pasado, por ejemplo, vimos a Petrucci, vimos a... Bueno, este año, por ejemplo, también hemos visto a Scott Redding. O sea, cuando llueve, las condiciones cambian. Y si tú te ves delante, de repente vuelve el piloto. Porque ya lo dije en el anterior audio-vídeo, pero es que es que vosotros recordad que siempre todos los pilotos que hay ahí son pilotos ganadores. Son pilotos que quieren ganar. ¿Vale? Son pilotos que quieren ganar y que se arrastran para intentar hacer un... O sea, se arrastran, no, se tienen que arrastrar por culpa de los medios que tienen para hacer un 13. Pero se saben ganadores.
¿vale? Se saben ganadores y se saben que si ellos tuvieran los mismos medios que los de delante, estarían delante. Y entonces cuando llueve, de repente, la cosa se iguala. Encima, como la electrónica hoy en día es igual, ya la electrónica buenísima que tenían las MotoGP buenas, ya no disimulan eso. Antiguamente sí. Claro, con una electrónica mala, si tú tienes un mal control de tracción, en agua no puedes abrir igual. Sin embargo, si tú tienes un control de tracción super chupi, ¿vale? Pues estaba claro que tiras para adelante y abres mucho antes. ¿Vale? Eso no, ahora ya es el mismo control de tracción. Es el mismo control, la misma entrega de potencia, la misma todo. Y claro, hay pilotos que han tirado por delante. Con lo cual, en lluvia, pues se juntan las tres cosas. ¿Vale? ¿Qué me parece? Me parece genial. ¿Vale? Pero que eso, como por ejemplo lo podemos ver otra vez con Jack Miller, que tú ganes una carrera en mojado no significa absolutamente nada. Es lo que hay. No significa absolutamente nada. La carrera siguiente, en seco, los entrenamientos en seco, y tú a tu puesto 12, 14, 16, 20, que es tu puesto. O sea, el agua lo ha cambiado todo, pero tienes que volver otra vez a tu sitio. ¿Vale? El caso de Kraslow, por ejemplo, lo hemos visto. Sí, este fin de semana anterior, en la carrera de Inglaterra, está claro que él, siendo británico, pues quería tirar para adelante. Pero este fin de semana ya lo habéis visto en Misano. En Mugello, perdón. ¿Vale? No. No, porque su puesto es del quinto para atrás. ¿Vale? En cuanto está en seco, pues se ha acabado. ¿Vale? Que han habido otras victorias, como por ejemplo la de Giannone, la de Maverick Viñales o la de Pedrosa de este fin de semana, que bueno, que las circunstancias también estamos en lo de siempre. También se tienen que adaptar algunas veces a tu circuito. Tú a lo mejor tienes un circuito muy revirado que a ti es como te gusta correr. O a lo mejor hay un sitio donde hay curvas muy rápidas donde a lo mejor se adapte mejor a tu motocicleta. ¿Vale? O sea, si tú tienes un cohete como las Ducati, por ejemplo, que encima son muy estables en recta y tal, gracias a los superalerones, ¿sabes? Es una buena moto para ir muy rápido. Ahora, cuando pillas circuitos muy rápidos con curbones de 250 km por hora, ¿sabes? Pues claro que ahí las Ducati van a ir mejor y sus pilotos deben de estar delante. Deben de estar delante. Que eso no quita mérito a que Giannone haya ganado o que Maverick Viñales haya ganado con la Suzuki. ¿Vale? En un circuito más ratonero y un circuito que se adaptaba mejor a su moto y peor a la de los demás. No quita mérito. ¿Vale? Yo jamás le quitaré méritos a un piloto, ni a Jack Miller por haber ganado y luego vuelve a ser otra vez al puesto 18. Si es que yo no le quito mérito a ningún piloto, porque hay que estar encima de la moto durante casi una hora, abriendo gas, frenando mucho, jugándote la vida y peleando con tus rivales que tienes alrededor. Con lo cual, ¿sabes? Siempre serán victorias, siempre. ¿Vale? Pero recordar eso, que han habido más. Loris Baz, Laverty, Redding, son pilotos que han estado muy cerca de la victoria también en lluvia. ¿Vale? La lluvia lo cambia todo y en parte por eso tenemos diferentes ganadores. Tenemos pilotos con mucha hambre de victoria. Giannone, por ejemplo, quería fuera como fuera hacer una victoria con Ducati, ¿sabes? Para ser el cuarto piloto ganador con Ducati, ¿sabes? Y luego encima despedirse a las malas de su equipo, ¿no? De decir, ala, os jodéis que yo sí que gano carreras y me habéis tirado, me voy a Suzuki. En el tema de Maverick Viñales está claro, o sea, Maverick Viñales es un lobo, ¿sabes? Que se lo come todo, un piloto impresionante y que se tiene ganas de demostrar ya, de decir, señores, iros preparando porque el año que viene cuando me suba en la M1, vamos, os voy a merendar a todos con patatas. Y ya lo está demostrando, lo está demostrando ya. Y está muy por encima a lo mejor del rendimiento de la Suzuki. ¿Vale? Si no, el ejemplo de Alex, está claro, no hay comparación. ¿Vale? Y en el tema de Dani Pedrosa, yo vuelvo a repetir lo mismo, él es uno de los 4 magníficos. El principio de temporada ha sido muy malo por culpa de los neumáticos. Pero lo que está muy claro es que Dani se ha hecho y como siempre, desde que debutó en MotoGP, todos los años gana mínimo una carrera, mínimo. Y otra más que ganará antes de que se acabe la temporada. Por lo menos. ¿Vale? Porque Dani es otro crack. O sea, es otro crack. Es otro de los grandes. Porque si no eres un crack, por mucho que vueltas que le deis a la cosa, una marca como Honda no te ficha para tu equipo oficial. Lo que está muy claro es que lo de Johnny Hernández sí que Dorna ha entrado ahí en un asunto absolutamente político porque necesita un piloto americano, en este caso sudamericano, pero un piloto americano para las 3 carreras que se celebran
en las dos Américas. ¿Vale? Y necesitan un piloto americano. Y ya lo veis que está haciendo el último, y el que se va del equipo es la Berti y se queda Johnny. ¿Vale? Pero estamos hablando de equipos me vais a perdonar, pero de equipos de segunda, equipos satélite, que ya no es lo mismo. Pero vosotros os creéis en serio que un equipo como Honda HRC no, o sea, ficha a Dani Pedrosa por ficharlo? Porque ellos saben perfectamente que Dani Pedrosa es un crack que puede ganar carreras y que habrá un año, ¿sabes? Yo espero que este año ya no, pero que ojalá fuera el año que viene, ¿sabes? Que él demostrará, tendrá todas las cartas en su posición correcta y de una puñetera vez ganará un campeonato de MotoGP, porque es que se lo merece. Digan lo que digan algunos. Vale, pues nada, amigo NJ, espero que toda esta cháchara y esta haya valido para algo. Espero que más o menos quede claro y por supuesto yo no tengo la razón absoluta, ya sabéis que yo soy un simple aficionado a las motos como vosotros y es mi opinión, ¿vale? Pero alguna gente pues a lo mejor no tiene menos datos o tiene menos tal y personalmente esto es lo que yo opino con los datos que tengo, ¿de acuerdo? Venga chicos, pues nada, os emplazo a otro de los audio vídeos de Boron Moto. No sé cuándo será, porque yo personalmente prefiero más escribir que no estar aquí hablando y soltando la cháchara, pero bueno, pero todo ya, ¿de acuerdo? Venga. Pulgar en alto siempre, ya sabéis, y Vs y ráfagas, que también está bien, aunque lo diga alguno de estos que no de esto, ¿de acuerdo? Venga chicos, nos vemos en el próximo. Adiós.